Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal favorito de dramas turcos. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta y que ha generado muchísima conversación en nuestras redes: el amor, las promesas y, sobre todo, si esa magia que vemos en pantalla se extiende más allá de la actuación. Específicamente vamos a analizar esa química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, un dúo que conquistó nuestros corazones en asteriscos en Calcap asterisco y que nos hizo creer en el amor verdadero, aunque sea por un ratito. ¿Será que esa promesa de amor eterno que vimos en la serie era solo actuación o realmente hay algo más? Pero no nos quedaremos solo con ellos. Exploraremos otras series turcas donde la intensidad del romance nos hace cuestionar si los actores están actuando o sintiendo de verdad ese amor que nos transmiten. Indagaremos en los entresijos de la industria, en el poder de la imagen pública y en cómo las estrategias de marketing pueden difuminar la línea entre la ficción y la realidad. ¿Somos víctimas de nuestros propios deseos de creer en el amor verdadero, o existe realmente una conexión genuina entre los actores que traspasa la pantalla? Antes de que nos lancemos de lleno a este análisis apasionante, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, análisis, curiosidades y todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así estarán al tanto de todo el drama y el romance que tenemos preparado para ustedes. Ahora sí, acompáñenme en esta aventura romántica. Vamos a empezar, obviamente, con Asteriscos en Calcam asterisco. Esta serie del género comedia romántica catapultó a la fama mundial a Hande Erçel y Kerem Bürsin. En ella Hande interpreta a Eda YLDZ, una joven florista con sueños truncados de estudiar arquitectura en Italia, mientras que Kerem da vida a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y adicto al trabajo. Por un golpe del destino, Eda y Serkan se ven obligados a fingir que son pareja. A medida que avanza la farsa, la línea entre la actuación y la realidad se vuelve cada vez más borrosa, y ambos empiezan a sentir una atracción irresistible el uno por el otro. La química entre Hande y Kerem era innegable. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo parecía genuino. Y es que durante la filmación, los rumores de un romance fuera de la pantalla eran constantes. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos captados por fans donde se les veía compartir momentos fuera del set, alimentando aún más las especulaciones. Cada entrevista, cada aparición pública, era analizada minuciosamente en busca de alguna señal que confirmara lo que todos sospechaban. Finalmente confirmaron su relación, para alegría de sus fans. El anuncio fue recibido con una explosión de entusiasmo y felicitaciones. Sus seguidores, a los que cariñosamente se les conocía como Anker, se sintieron reivindicados y celebraron su amor como si fuera propio. Pero, ¿era amor verdadero o solo una estrategia publicitaria para impulsar la serie? ¿Esa promesa de amor eterno que se juraron en la serie era genuina o solo un reflejo de los guiones que memorizaban? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Su relación terminó y cada uno siguió su camino. La ruptura fue dolorosa para muchos fans, que sintieron que perdían algo más que una pareja de celebridades. Pero lo que sí es innegable es que Asteriscos en Calcap asterisco dejó una huella imborrable en la historia de las series turcas y en los corazones de sus fans, quienes todavía sueñan con una reconciliación. Y seamos honestos, parte de ese encanto se debió a esa ambigüedad, a esa duda constante de si lo que veíamos era actuación o realidad. La serie no solo nos vendió una historia de amor, sino la posibilidad de que ese amor pudiera ser real. Pasemos ahora a otra serie que también nos hizo creer en el amor a primera vista, Asterisco Erkencicus asterisco. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una revista, y Can Divit, un fotógrafo aventurero y dueño de la misma revista. Desde el primer momento en que se cruzan sus miradas, la chispa entre ellos es innegable. A pesar de sus personalidades opuestas, Sanem y Can se complementan a la perfección y juntos viven aventuras inolvidables. Aquí también la química entre los protagonistas era palpable. Las escenas románticas eran intensas, llenas de pasión y ternura. La conexión entre Demet y Can era tan evidente que traspasaba la pantalla. Sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas, la forma en que se tocaban, todo sugería que había algo más que una simple relación profesional. Y al igual que con Hande y Kerem,
los rumores de un romance entre Demet y Can eran frecuentes. Sin embargo, ellos nunca confirmaron ni negaron nada. Su relación fuera de la pantalla siempre fue un misterio. Se especuló con viajes juntos, cenas románticas y hasta planes de boda, pero la pareja se mantuvo hermética al respecto. Esta ambigüedad, lejos de disipar las dudas, las alimentó aún más. Lo que sí es cierto es que *Erkencicus* se convirtió en un fenómeno mundial, y gran parte de su éxito se debió a la química entre Demet y Can. Su historia de amor en la pantalla nos hizo soñar con encontrar a nuestra alma gemela, y nos demostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. La serie no solo fue un éxito de rating, sino que también impulsó la carrera de ambos actores a nivel internacional. Y nuevamente nos quedamos con la duda, ¿había amor de verdad o era solo una actuación magistral? ¿Fue una estrategia de marketing brillante para mantener a los fans enganchados, o simplemente la discreción de dos personas que querían proteger su vida privada? Ahora, cambiemos un poco de género y hablemos de *Karasep. Este drama, protagonizado por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, nos presenta una historia de amor trágica y llena de obstáculos. Kemal Soydere, un joven de clase trabajadora, y Nihan Sezin, una chica de una familia rica, se enamoran perdidamente. Pero su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las intrigas familiares. Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso y obsesionado con ella, mientras que Kemal se aleja para construir su propio imperio y vengarse de aquellos que le arrebataron a su amada. En *Karasep. La intensidad del drama y la pasión de los protagonistas eran abrumadoras. Burak y Neslihan lograron transmitir el dolor, la frustración y el amor incondicional de sus personajes de una manera tan convincente que era imposible no sentirse conmovido por su historia. Cada lágrima, cada grito, cada mirada desesperada, nos hacía sentir el sufrimiento de Kemal y Nihan como si fuera propio. En este caso, la situación era diferente, ya que Neslihan estaba casada con Kadir Doğulu durante la filmación. Sin embargo, la química entre ella y Burak era tan fuerte que muchos se preguntaban si existía alguna tensión o celos por parte de Kadir. Los tabloides turcos se llenaron de rumores y especulaciones sobre la relación entre los actores y el supuesto malestar de Kadir. Más allá de los rumores, lo cierto es que *Karasep se convirtió en una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos, y su historia de amor trágico sigue resonando en el corazón de los espectadores. La pregunta aquí no es si había amor real entre los protagonistas, sino si la actuación de ambos fue tan brillante que logró hacernos creer en un amor eterno capaz de superar cualquier obstáculo. ¿Fue la profesionalidad de los actores lo que nos hizo creer en la veracidad de su romance, o había una conexión más profunda que simplemente supieron ocultar? Siguiendo con los dramas intensos, no podemos dejar de mencionar *Aşk Memnu*. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, es una adaptación de una novela turca clásica y nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. En la mansión de Adnan, Biter conoce a Belul Aznedar, el sobrino de su esposo, un joven atractivo y mujeriego. Entre Biter y Belul surge una atracción irresistible, que los lleva a vivir un romance prohibido y lleno de consecuencias devastadoras. La química entre Beren y Kıvanç era explosiva. Las escenas de pasión entre Biter y Belul eran intensas y provocadoras, pero también llenas de culpa y arrepentimiento. Ambos actores lograron transmitir la complejidad de sus personajes, atrapados entre el deseo y la moral. La serie generó controversia por su temática, pero su éxito fue innegable. *Aşk Memnu* fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, y se convirtió en un referente de las series turcas. En este caso, la pregunta no es si había amor real entre los protagonistas, sino si su actuación fue tan convincente que logró hacernos sentir la intensidad de su deseo prohibido y las consecuencias trágicas de sus actos. La serie explora la naturaleza humana, la tentación, la culpa y el precio que se paga por seguir los impulsos del corazón, temas universales que la hicieron resonar con el público. Fue la habilidad de los actores para meterse en la piel de sus personajes lo que nos hizo sentir la angustia de su romance, o había una chispa entre ellos que contribuyó a la verosimilitud de su actuación. Ahora, cambiemos un poco el tono, hablemos ahora de *Kukur*. Si bien no es una serie romántica en el sentido tradicional, *Kukur* tiene una historia de amor central que es fundamental para la trama. Aras Bulut Inemli interpreta a Yamak Koval,
un joven que abandona su familia y su vida en el barrio de Kukur para vivir una vida diferente. Sin embargo, se ve obligado a regresar cuando su familia, que controla el barrio, está en peligro. Dilan Cizekdeniz interpreta a Sena Koval, la esposa de Yamak, una joven independiente y fuerte que lo apoya en sus decisiones y lo ayuda a enfrentar los desafíos que se le presentan. La relación entre Yamak y Sena es el corazón emocional de Kukur. A pesar de las dificultades que enfrentan, su amor permanece inquebrantable. Aras y Dilan lograron transmitir la complejidad de su relación, llena de pasión, ternura y sacrificio. Kukur es una serie de acción y drama, pero la historia de amor entre Yamak y Sena es un elemento clave que la hace aún más atractiva. Aquí la química entre los protagonistas no se manifiesta en escenas románticas explícitas, sino en la forma en que se apoyan mutuamente, en la forma en que se miran, en la forma en que luchan juntos por proteger a su familia y su barrio. Su amor es un refugio en medio del caos y la violencia. ¿Amor real entre los actores? No hay evidencia de ello, pero su actuación es tan convincente que nos hace creer en la fuerza del amor en las circunstancias más adversas. ¿Es posible crear una conexión tan profunda en la pantalla sin que exista una relación personal fuera de ella, o la intensidad de su actuación es simplemente un reflejo de su talento y profesionalismo? Finalmente quiero mencionar *MYZYL*. Esta serie histórica, protagonizada por Ali Tergenk y Mary Muzerli, nos cuenta la historia de amor entre el sultán Suleimán el Magnífico y Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera más influyente. Si bien la serie se centra en la intriga política y las batallas militares del Imperio Otomano, la relación entre Suleimán y Hürrem es un elemento central de la trama. La química entre Ali y Mary era innegable. Lograron transmitir la pasión, la ambición y el poder de su relación de una manera tan convincente que *MYZYL* se convirtió en un fenómeno mundial. La serie generó controversia por su representación de la historia otomana, pero su éxito fue innegable. La historia de amor entre Suleimán y Hürrem es un relato de poder, ambición y deseo. Su amor desafió las convenciones sociales y cambió el curso de la historia. Mary Muzerli, en particular, recibió elogios por su interpretación de Hürrem, una mujer fuerte y astuta que logró ascender al poder en un mundo dominado por hombres. Nuevamente no hay evidencia de romance fuera de la pantalla, pero la intensidad de su actuación nos transporta a un mundo de intrigas palaciegas y pasiones desbordantes. Fue la capacidad de los actores para encarnar figuras históricas tan complejas lo que nos hizo creer en la veracidad de su romance, o la serie simplemente se aprovechó de nuestra fascinación por las historias de amor épicas y las figuras poderosas. Hemos recorrido un camino lleno de romance, drama y pasión. Hemos analizado series donde la química entre los protagonistas era tan fuerte que nos hizo cuestionar si lo que veíamos era actuación o realidad. Hemos visto promesas de amor eterno, amores prohibidos, amores trágicos y amores que desafían las convenciones sociales. En definitiva, hemos explorado la magia del amor en las series turcas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté preparándolo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les hizo creer más en el amor verdadero? ¿Creen que la química entre los actores es fundamental para el éxito de una serie romántica? ¿Creen que la industria juega con nuestras emociones al alimentar los rumores de romance entre los actores? ¿O piensan que simplemente somos nosotros los que proyectamos nuestros deseos y fantasías en las parejas de la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.